vez nos hemos parado a pensar qué magia ocurre en la cocina? Pues hay un ingrediente que es como un héroe anónimo, trabajando en la sombra en muchísimos de nuestros platos favoritos. Hoy vamos a ponerle nombre y a entender la ciencia que lo hace tan importante. Pensemos en una salsa, ¿vale? Está líquida, un poco sin gracia. Le añadimos un polvito blanco misterioso y ¡zas! De repente tiene una textura increíble, aterciopelada, con cuerpo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué provoca esa transformación? O la miga de un pan recién hecho. Es blandita, esponjosa, pero tiene estructura, ¿verdad? Pues ese cuerpo, esa textura que nos vuelve locos, se la debemos a la misma sustancia. Y claro, aquí viene la otra cara de la moneda. El mismo responsable de estas maravillas es también el culpable de que el pan se nos ponga como una piedra de un día para otro, o de que la salsa perfecta de ayer hoy sea un bloque compacto. A ver, espesa, da cuerpo y luego lo endurece. Suena totalmente contradictorio, ¿a que sí? Entonces, ¿cuál es el secreto que se esconde detrás de todo esto? Venga, pues vamos a ello. La respuesta es el almidón. Y ojo, no es solo un ingrediente, es una estructura súper compleja que reacciona de formas alucinantes. Para entender cómo funciona, vamos a tener que mirar muy, pero que muy de cerca. Todo, absolutamente todo, empieza a nivel molecular. Porque el almidón no es una sola cosa. En realidad es como un dúo dinámico, con dos personalidades muy diferentes que van a decidir todo lo que pasa después. A ver, en términos científicos, el almidón es la forma que tienen las plantas de guardar energía. Está en las semillas, en los tubérculos, en las raíces, pero para lo que nos importa en la cocina, lo fundamental es que está hecho de dos componentes clave, la amilosa y la amilopectina. Y aquí está la diferencia fundamental. Pensemos en la amilosa como si fuera un collar de perlas, ¿vale? Una cadena larga y bastante recta. La amilopectina, en cambio, es como un árbol, pero un árbol súper frondoso, con muchísimas ramas por todos lados. Y esta diferencia de forma, créedme, es la clave de todo. Y esta imagen lo deja clarísimo. Arriba, esa especie de hilo largo, esa es la amilosa. Abajo, en cambio, la increíble complejidad de la amilopectina, con todas esas ramificaciones. Son dos diseños de construcción que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y claro, como su arquitectura es distinta, se comportan de forma totalmente diferente. La amilosa, al ser lineal, es buenísima para entrelazarse y crear redes muy firmes, como un gel fuerte. La amilopectina, con su forma de árbol, es mejor para espesar, pero sin crear algo tan rígido. Si hasta reaccionan de forma distinta al yodo, una pista más de que no son para nada iguales. Vale, ya tenemos las moléculas, que son como los ladrillos y el cemento. Pero, ¿cómo se construyen las paredes? O sea, ¿cómo están empaquetadas en una patata o en un grano de trigo? Pues vamos a subir de nivel. Resulta que las moléculas de amilosa y amilopectina no están flotando por ahí a su aire, están organizadas de una forma increíble dentro de unos paquetes microscópicos. Y eso es el gránulo de almidón. Es una estructura súper densa y semicristalina. ¿Y qué significa eso? Pues imaginemos algo que tiene partes perfectamente ordenadas, como un cristal, y partes más caóticas, una mezcla. Pensemos en un ovillo de lana. En el centro está súper apretado y ordenado, esas serían las zonas cristalinas, y las hebras más sueltas de fuera serían las zonas amorfas. Y es gracias a esta estructura tan ingeniosa que el almidón se mantiene estable en agua fría. Pero lo más interesante de todo es que no todos los gránulos son iguales, ni de lejos. Fijaos, a la izquierda los gránulos de almidón de maíz, pequeños, con forma poligonal. A la derecha, los de patata, muchísimo más grandes y ovalados. Solo con ver esto ya podemos intuir por qué se comportan de forma tan diferente en la cocina. Y aquí es donde ocurre la magia de verdad. Hasta ahora, el gránulo de almidón estaba ahí, tranquilito, esperando su momento. Pero cuando le damos calor y agua, todo cambia. Este proceso se llama gelatinización y es una pasada. Primero, los gránulos absorben un poco de agua. Luego, con el calor, esa estructura tan ordenada que tenían se rompe y se hinchan de una forma espectacular, como si fueran globos de agua microscópicos. Este hinchamiento es, literalmente, lo que espesa una salsa. Y al final, las moléculas de amilosa, las más pequeñas y lineales, se empiezan a escapar de los gránulos, listas para formar una nueva red cuando todo se enfríe. Y este gráfico cuenta la historia completa. A medida que sube la temperatura, llega un momento en el que la viscosidad se dispara. Eso es la gelatinización en acción. Fijaos cómo el almidón de patata alcanza un pico de viscosidad altísimo, mientras que el de trigo es mucho más modesto. Y ojo, que si seguimos calentando, la estructura se rompe y la viscosidad cae en picado. Ya hemos visto que el almidón de patata y el de trigo se comportan de forma súper diferente. La razón principal está, claro, en la proporción de sus dos moléculas estrella, pero también hay otros componentes más pequeños que marcan una diferencia enorme. Pues mirad, el punto crucial es este.
El almidón de trigo tiene unos lípidos que se agarran a la amilosa y no la dejan hincharse bien, por eso su pico de viscosidad es bajo. En cambio, el almidón de patata tiene unos grupos de fosfato con carga negativa que se repelen entre sí, como los polos iguales de un imán, y esta repulsión interna ayuda a que los gránulos se hinchen de forma explosiva, y de ahí esa viscosidad tan alta. Y esta cita lo resume a la perfección. Aunque la amilosa hace su parte, es la amilopectina, con esa estructura de árbol tan masiva, la verdadera responsable de absorber agua, hincharse y crear la viscosidad que buscamos al espesar algo. Volvamos ahora al misterio final. ¿Por qué la comida con almidón se pone dura con el tiempo? Pues la respuesta es, básicamente, el proceso inverso a la gelatinización. Se llama retrogradación. Cuando el plato se enfría, las moléculas de almidón, sobre todo la amilosa, intentan volver a su estado ordenado de antes. Al reorganizarse y formar nuevos cristales, expulsan el agua que habían atrapado. En el pan, esto es lo que hace que se seque y se ponga duro. En una salsa, es lo que hace que sude ese liquidillo en la nevera. Y no toda la retrogradación ocurre al mismo ritmo. Hay varios factores que la aceleran. Por ejemplo, cuanta más amilosa, más rápido se recristalizan las moléculas. Y atención a este dato porque es clave. La temperatura de la nevera, entre 0 y 5 grados, es el ambiente perfecto para que esto ocurra. Por eso el pan se pone duro muchísimo más rápido en la nevera que en la encimera. Así que ahí lo tenemos. El almidón no es un simple polvo blanco, es un sistema arquitectónico increíblemente complejo. Entender este baile entre la amilosa y la amilopectina, desde el gránulo hasta la gelatinización y su vuelta atrás, nos da el poder de controlar, e incluso predecir, la textura de nuestra comida. La próxima vez que una salsa espese a la perfección o que rescatemos unas sobras que se han endurecido, sabremos exactamente la ciencia que hay detrás. La pregunta ahora es, con este conocimiento, ¿qué se puede crear o salvar en la cocina?